Gracias, señor presidente. Bueno, esta iniciativa tiene que ver con una mirada más amplia que tenemos sobre los lamentables sucesos que siguen en Bolivia. Y no queríamos quedarnos solamente con la foto de lo que ha pasado en esta última semana, con miles de bolivianos o buena parte del pueblo boliviano en las calles, con imágenes de violencia que realmente nos han conmovido a todos, con la renuncia del ahora expresidente Evo Morales, algo que hoy chateaba con una persona, un argentino que está viviendo en Bolivia, y me decía que muchos bolivianos recordaban el octubre negro de 2003, cuando el entonces presidente Sánchez Lozada también tuvo que renunciar y exiliarse, pedir asilo en Estados Unidos, con el pueblo en las calles y los dirigentes sociales, entre ellos Evo Morales. Nosotros decimos que en realidad, más que quedarnos con una foto, esta foto es el final de una sucesión de hechos, de una película, digamos, que si la vemos completa, y obviamente con el diario del lunes, podemos ver que no podía terminar bien. Creemos que esta secuencia comenzó en el 2008, cuando el presidente Evo Morales decidió reformar la Constitución. Entre otros objetivos, perseguía justamente el de permitir su reelección. Es así que se incluye en el artículo 168 de la Constitución de Bolivia un límite a 2 periodos de 5 años de manera continua, y se incluye una cláusula transitoria muy parecida a la que contiene la normativa que tiene vigencia en la provincia de Buenos Aires y que también limita los mandatos de los cargos electivos, y era que el mandato en curso, al momento de promulgarse esa reforma, se contaba como el primero de los 2 permitidos por la Constitución. Entendemos que el primer atajo que se tomó contra esa misma Constitución que se había aprobado fue forzar la interpretación del artículo 168 y sobre todo de esa cláusula transitoria para habilitar una nueva postulación del presidente Evo Morales. Mucho más acá, entendemos que ocurrió un segundo atajo contra la Constitución en el año 2016, cuando entonces sí ya no había manera de estirar o de interpretar ningún texto y ya no había posibilidades de una nueva candidatura del entonces presidente Morales. Se decidió reformar ese artículo, para lo cual había que llamar a una consulta popular. Se llamó a esa consulta popular. En su mayoría el pueblo boliviano rechazó, le dijo que no a una nueva presentación, a una nueva candidatura de Evo Morales. Y entonces vino, poco menos de un año después, un nuevo atajo que fue desoír el artículo 168 de la Constitución, y ya no solo eso, sino también el resultado de aquella consulta popular. Y se judicializó la situación, y el Tribunal Supremo, en un dictamen increíble, que debería ser materia de estudio en muchas escuelas de Derecho, en su sentencia determinó que la Constitución era anticonstitucional, que un artículo de la Constitución era anticonstitucional, porque el derecho a la reelección era un derecho humano. Esto habilitó judicialmente una nueva candidatura de Evo Morales, y después terminó ocurriendo lo del 20 de octubre, cuando se estaba realizando el conteo de votos, y ese conteo marcaba que habría una segunda vuelta en Bolivia. Se detiene el conteo, hay un blackout, que es lo que dice el informe de OEA, y a las horas, cuando se retoma el conteo, ya estaba ganando Evo Morales y en primera vuelta. Por supuesto que inmediatamente comenzaron protestas en la calle. Al principio fueron pacíficas, comenzaron algunos reclamos a oficializarse por fraude, y estas protestas no solo incluyeron a los partidos de la oposición, que habrían
digamos, no se trató de una cuestión solamente política. Participaron de estas protestas la propia Central de Trabajadores, hubo mineros de Potosí, sectores cocaleros a los cuales ha pertenecido el propio presidente Morales en su momento, y hasta hubo algunas comunidades aymara que rechazaron el fraude. Y apareció el informe de que se ha hablado aquí, de la OEA. Ese informe contiene 900 actas que el Colegio de Abogados de Bolivia ha elevado para el análisis y que han confirmado una serie de irregularidades al punto tal que solicita la anulación de todo el proceso electoral y reiniciarlo. Y luego, lamentablemente, ocurre esa foto final, esa secuencia que, si bien, por supuesto, nada lo justifica, sí entendemos que lo explica. Entendemos que también en algún punto mucha gente, muchos dirigentes y mucha gente del pueblo boliviano se cansó de que le adulteraran una y otra vez el orden constitucional. Por eso decía que no había manera que esta secuencia terminara de buena manera cuando se atropella reiteradamente una Constitución. Y por eso tenemos esa mirada amplia también, queremos repudiar todo este proceso, absolutamente toda la película, desde todos y cada uno de los atropellos que sufrió la Constitución boliviana en los últimos años, hasta todos los actos de violencia que se están registrando en los últimos días, lamentablemente, en Bolivia, hasta cualquier injerencia policial, militar, externa, que nada tenga que ver con el sistema y las instituciones de la democracia boliviana. Y lo que estamos rogando, sinceramente a esta altura, es que Bolivia pueda encontrar, con las herramientas del sistema democrático, una salida a esta crisis que muchos, incluso analistas internacionales, están viendo que podría escalar y convertirse en otra cosa muchísimo más grave todavía. Esperemos que eso no ocurra, esperemos que las instituciones de la democracia funcionen y permitan una salida de la crisis dentro de la democracia. Eso es lo que aspiramos y por eso hemos presentado este proyecto del que solicitamos la aprobación, señor presidente. Muy bien, muchas gracias, señor concejal. Hay solicitud de aprobación del proyecto. Concejal Rodríguez. Gracias, señor presidente. Mientras escuchaba las palabras del concejal que me antecedió en la palabra, no podía evitar recordar dos frases que son bastante frecuentes en nuestro país. Una que atraviesa las últimas décadas y otra que también, pero que fundamentalmente se ha puesto muy en boga en estos últimos años. La primera de estas frases es esa que dice, algo habrán hecho. Y la segunda de estas frases es esa que dice, la pollera era corta. Eso fue la conclusión que yo saqué de las palabras que acabo de escuchar. O sea, en definitiva, la conclusión a la que llego es que sí, hubo un golpe de Estado en Bolivia, pero esto se debió o sea, digamos que en definitiva la culpa fue del gobierno popular de Evo Morales, que generó las condiciones para que este golpe de Estado tuviera lugar. Que es una manera, digamos, elegante de gambetear, aceptar la realidad concreta de que es que las derechas de nuestro continente nuevamente están a la búsqueda del poder, están decididas a interrumpir los procesos populares que se están viviendo en el continente y, vuelvo a repetir, como dije anteriormente, están yendo por los recursos naturales. Primero que nada, tengo que decir también que la comparación de lo sucedido en estos días en Bolivia con el Octubre Negro de 2003, con la caída del presidente Goni Sánchez de Lozada, Goni era el apodo del presidente, me parece repulsiva. O sea, no hay punto de comparación posible entre lo que fue la insurrección popular contra el gobierno de Sánchez de Lozada, gobierno que sumergió a Bolivia en la peor de las miserias, llevando a Bolivia a índices de pobreza, de analfabetismo, de desnutrición similares a los de los países más empobrecidos del continente africano,
Y bueno, y en fin, ese levantamiento popular contra el gobierno de Sánchez de Lozada no fue más que una respuesta a una opresión constante que sufría el pueblo boliviano en esos años. No nos olvidemos que en Bolivia, en esa época y hasta la asunción de Evo Morales, prácticamente regía una política de apartheid como la que rigió en Sudáfrica. Pero bueno, quizás Bolivia no resulta atractiva para Hollywood, entonces del apartheid boliviano no hemos tenido grandes noticias, pero sí ocurría, donde los indígenas no tenían restringido el acceso a cientos de espacios de Bolivia, como por ejemplo en algunas ciudades las plazas públicas. Y bueno, y montones de leyes o de ordenanzas o lo que fueren que eran lisa y llanamente racistas. Eso ocurría durante el gobierno de Sánchez de Lozada y contra eso fue ese levantamiento. O sea, no tiene nada que ver con lo que ha sucedido ahora. Sería básicamente como en este momento, para ir a la actualidad, como comparar los levantamientos populares que se están viendo en Chile contra el gobierno neoliberal de Piñera, compararlo con lo que está sucediendo en Bolivia. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Y al margen de eso, tenemos que señalar algunos aspectos de la Constitución boliviana. Sí, exactamente, como dijo el concejal que me antecedió en la palabra, esta medida, este impedimento de la reelección, resultaría violatorio de un derecho humano, que es los derechos políticos. O sea, reelegir como presidente es un derecho, que está establecido por la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y en el artículo 256 de la Constitución de Bolivia, por lo visto se leyó el 168, pero no se avanzó de ahí, establece que la Constitución de Bolivia establece el respeto absoluto, el cumplimiento de los tratados internacionales a los cuales el Estado Plurinacional de Bolivia adhiere. Uno de esos tratados internacionales es la Declaración Universal de Derechos Humanos. Se establece que el respeto y la adhesión a estos tratados se ubica por encima de las leyes bolivianas. O sea, por lo tanto, la reelección sería legal. Es una interpretación, está bien, acepto que es una interpretación, que el derecho tiene muchos vericuetos, pero esto es un dato real. A su vez, la reelección en este año de Evo Morales fue habilitada por el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia. Sería un símil a la Corte Suprema de Argentina. El artículo 203 de la Constitución vigente en Bolivia dice, textualmente, las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno. ¿Qué significa esto? Que una sentencia dictada por la Corte Suprema Boliviana, repito, no se llama Corte Suprema, se llama Tribunal Constitucional Plurinacional, una sentencia dictada por este tribunal es de carácter vinculante, es inapelable, y por encima de esa ley no hay más nada. O sea, es la última palabra, en definitiva. Y si este tribunal fue el que habilitó la reelección de Evo Morales, no vemos ningún motivo por el cual esta reelección no podía tener lugar. Al margen de esto, y para cerrar, vuelvo a repetir, no se puede negarle un golpe de Estado cuando Evo Morales hoy debería estar gobernando Bolivia, tenía mandato hasta el 22 de enero, hoy se encuentra exiliado en México. Él y su vicepresidente Álvaro García Linera se encuentran exiliados. El gobierno lo está ejerciendo una mujer de apellido Añez, que, bueno, vimos las imágenes todos, creo. Asumió en un congreso vacío, o sea, en un congreso sin quórum. Es como si acá asumiera un concejal con el recinto completamente vacío y un militar parado ahí dándole a un concejal la aprobación para que asuma una situación así, una situación casi bizarra, digamos, una situación increíble. Bueno, repito, el gobierno se encuentra en ejercicio de ella y, dada la ausencia en el país de Evo Morales y de Álvaro García Linera, el gobierno, por línea sucesoria, deberían encontrarse en manos, en este momento, de Adriana Salvatierra, que era la presidenta del Senado en Bolivia. Es la presidenta del Senado en Bolivia. Hoy a esta mujer no se le permitió el ingreso al Senado boliviano, justamente. O sea que ya definitivamente es un golpe de Estado. Tenemos una derecha actuando violentamente para encaramarse en el poder y no creo que haya ninguna interpretación que hacer ni ninguna culpa previa que buscar para justificar el delito que se está cometiendo en Bolivia con este golpe de Estado. Bueno, si concejal Fadón tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Lejos de querer justificar cualquier violencia, cualquier
subversión del orden constitucional. Me preocupa cuando miramos la realidad, no sé si con un ojo cerrado o con un ojo tapado. Mientras aquí se alentaba el club del helicóptero contra Mauricio Macri porque era la derecha, estaba bárbaro. Que de la Rúa ya se ha ido en helicóptero, perfecto, lo sacó el pueblo. Se está incendiando Chile y parece que está bien porque Piñera algo habrá hecho. Está bien que lo echen a Piñera, muy bien, echémoslo. Me gustaría poder hablar sin interrupciones, señor presidente. Silencio, por favor. Puede continuar. Yo respeto y pido que se me respete. En consecuencia digo, parece que si gobierna la derecha, queremos que se vaya, y si gobierna la izquierda, supuestamente somos nosotros los que decimos que se vaya. No, no es así. Quien actuó en estas protestas fue el pueblo de Bolivia. Y no hay tribunal constitucional que le diga al pueblo qué es lo que tiene que hacer. Soberanía popular es algo que le impusieron a De la Rúa con los cacerolazos y que gustaba y mucho. Y en Chile hoy está la RAM, la Resistencia Ancestral Mapuche, prendiendo fuego todo lo que se le cruza. Entonces, muchachos, sincerémonos, y el imperio también es izquierdista. También anda Rusia del otro lado. Y China y Venezuela y todo lo que se nos pueda ocurrir. Es lamentable que perdamos tanto tiempo hablando de algo que van a resolver los bolivianos y que deben resolver los bolivianos. Lo que más me preocupa es haber escuchado al presidente electo diciendo que los bolivianos habían elegido por fin a alguien que parecía un boliviano. Eso es para el INADI realmente. Es para el INADI. La verdad, eso me da vergüenza. Esas cosas me dan vergüenza, porque sabemos de la complejidad de Bolivia. Sabemos que es un Estado plurinacional, difícil de gobernar, con un norte rico y un sur pobre, y que la desigualdad no se inventó ahora. Viene inventada en América Latina desde hace muchos años, desde que llegamos los blancos. Desde ahí viene inventada. No nos hagamos nosotros los que nos rasgamos las vestiduras por los indígenas porque venimos de los barcos, la gran mayoría de los que estamos acá. Entonces, por favor, dejemos la hipocresía de lado. Y a Alberto Fernández, la verdad que vamos a tener que inventarle un hashtag, que es atalo a King Kong, porque la verdad que después nos llaman gorilas a nosotros. Y aprovecho que la secretaria de nuestro bloque tiene contacto directo con el presidente electo, le pido que por favor le mande esta información. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, muchas gracias, señor concejal. Concejal Castilla tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Dos cositas nada más. Después de escuchar a los voceros de los bloques autores del proyecto y haciendo un poco de memoria cada vez que el bloque Cambiemos arranca con un proyecto, dice, está claro en este Consejo el 9-7, está claro en este Consejo el 9-7. Y la verdad que después de la visión que tenemos sobre lo que está pasando en Bolivia, está claro por qué es 9-7. También quería traer una reflexión. Hoy cuando el bloque Cambiemos defiende el proyecto sobre los dichos de Kicillof y enumera la cantidad de cosas buenas que hizo el gobierno, digo, si son los abanderados de la democracia y si hablan de la voluntad popular permanentemente como una bandera, y si Vidal y Macri hicieron las cosas tan bien, ¿por qué no ganaron por afano la elección? Hace 17 días que votó el pueblo. Y la misma pregunta me hago para Bolivia. Si Evo Morales hizo las cosas tan mal, ¿por qué no perdió por afano? ¿Por qué no dejamos que los pueblos elijan libremente? Argentina ya se expresó. Dejemos a Bolivia, sin prescripciones, que elijan a sus gobernantes. Nada más. Muy bien, muchas gracias, señor concejal. Concejal Pérez tiene la palabra. Está agotado de todos modos el tratamiento, me parece. Gracias. En esto de la elección libre de los pueblos, dejemos elegir a los pueblos libremente, dejemos que Chile termine su gobierno democrático, que varios años le cuesta, y que no ande atrás de
incendiar lo que se le cruza, como señaló el concejal Fadón. Y respecto al gobernador electo, en ningún momento se habló de la falta de legitimidad de la elección y de lo que los bonaerenses decidieron. Sí se pide, justamente para contribuir a esta construcción democrática, que se cuiden los dichos. Nada más, señor presidente, y gracias por el espacio. Muy bien, muchas gracias. Quienes estén por la aprobación del proyecto, sírvanse a levantar la mano. 7 votos. Quienes estén por el rechazo, 9 votos. Queda rechazado por mayoría el proyecto de resolución. Este fue el último punto del orden del día. Invito a la concejala Amanda Molijón a arriar la bandera de ceremonias.